siempre pensé que los problemas de dinero sacaban lo peor de la gente, pero lo que no imaginaba era que el peor desastre económico de mi vida no iba a venir de un banco, ni de una estafa por internet, ni siquiera de un mal negocio, sino de una decisión que tomé convencido de que estaba ayudando a la familia. Y lo más irónico es que el papel grande de villano en esta historia no lo tiene solo mi cuñado, que fue capaz de sacarme de mi propio departamento, sino también mi propia familia, que fue capaz de señalarme a mí como el egoísta, el conflictivo, el que divide. Lo cuento en primera persona porque si no lo hiciera así, hasta yo, que lo viví, pensaría que estoy exagerando. Me llamo Ricardo, tengo 36 años. Soy el hijo del medio en una familia de 3 hermanos, mi hermana mayor, Carolina, y mi hermano menor, Luis. Mi papá murió hace ya varios años, pero la protagonista silenciosa de todo lo que pasó fue mi mamá, Teresa, una mujer que hizo lo que pudo con lo que tenía, ama de casa toda la vida, acostumbrada a estirar el dinero, a aguantar y a no pedir nada para ella. Crecimos en un departamento pequeño, en una colonia modesta, de esos edificios viejos que crujen, pero aguantan terremotos y bodas, bautizos, peleas y reconciliaciones. Cuando mi papá faltó, el departamento quedó pagado, a nombre de mi mamá. Era su única seguridad real. Ni pensión decente, ni ahorros grandes, solo esa casa y los 3 hijos que, en teoría, algún día la cuidaríamos. Yo siempre fui el más independiente, o eso creía. Terminé la prepa, trabajé desde joven, conseguí empleo estable en una empresa de logística y a los 28 años pude comprar un departamento propio, chiquito pero mío, con crédito a 20 años y un orgullo que todavía recuerdo. Mis hermanos tuvieron caminos distintos. Carolina se casó temprano con alguien que nunca me terminó de caer bien del todo, Sergio, el famoso cuñado de esta historia, que siempre tenía ideas de negocios, siempre hablaba de dinero en grande, pero nunca cuadraba sus cuentas. Luis, en cambio, entró y salió de trabajos, siempre empezando algo, siempre con proyectos que no llegaban a nada. Mi mamá, en medio, los veía todos como sus niños, sin importar la edad. Durante mucho tiempo yo viví lejos del drama. Visitaba a mi mamá a los domingos, llevaba despensa, ayudaba con alguna cuenta atrasada, pero en general cada hijo se manejaba como podía. Todo empezó a torcerse de verdad cuando mi mamá se enfermó. Primero fueron olvidos pequeños, luego diagnósticos ambiguos, hasta que un médico lo dijo claro. Principio de demencia senil, con cosas de Alzheimer. Nada fulminante, pero sí progresivo. Eso implicaba que ya no podía vivir sola, al menos no sin supervisión constante. Ahí, de pronto, todos recordamos que teníamos una madre. Hubo una reunión familiar que yo mismo convoqué, en el comedor del departamento de ella, con café recalentado y esas galletas que compraba siempre. Estábamos los 3 hermanos y Sergio, el marido de Carolina. Plantea la situación como algo que había que organizar. ¿Quién se la llevaría? ¿Cómo repartiríamos gastos, turnos, apoyos? Carolina, que siempre se sintió la que carga con todo, dijo que lo más lógico era que mi mamá viviera con ella, porque ya conocía la zona, porque sus hijos estaban acostumbrados a verla seguido, porque su casa tenía espacio. Sergio asentía, con el gesto serio de quien quiere proyectar responsabilidad. Luis dijo que en su depa de soltero no veía cómo, que además trabajaba por turnos y no estaría casi nunca. Yo, que vivía relativamente cerca del hospital donde la atendían, también me ofrecí. Le dije a mi mamá que si ella prefería, podía venir a vivir conmigo, que no era una mansión, pero tendría su cuarto y su espacio. Ella, con esa culpa que cargan muchas madres, dijo que no quería molestar, que donde fuera menos carga sería mejor. Al final la decisión se inclinó hacia Carolina. Ella puso condiciones, que entre los 3 pagaríamos a una señora para que ayudara en el día y que los gastos de farmacia y demás se repartirían. Todos estuvimos de acuerdo. Mi mamá se fue a vivir con ella. Yo ayudé con la mudanza de sus cosas más queridas, su ropero, algunas fotos, la máquina de coser. El departamento viejo quedó vacío, pero el dueño seguía siendo ella. En teoría, el plan era que ese lugar se alquilara y el ingreso se usara para su cuidado. En teoría. Al principio, las cosas parecían ir bien. Mi mamá me llamaba para contarme que Carolina la llevaba al mercado, que los nietos le alegraban la vida, que la señora que contratamos era cariñosa. Yo pagaba mi parte puntual, Luis a veces se atrasaba, pero cumplía. Sergio no aparecía mucho en las conversaciones, salvo por comentarios sueltos de
anda muy estresado con el trabajo o tiene un proyecto importante. Yo sospechaba que las finanzas en esa casa no estaban tan sanas como decía Carolina, pero mientras mi mamá estuviera bien, no me metía. El primer movimiento extraño vino meses después en otra charla familiar, que no convocamos nosotros, sino mi mamá. Desde una lucidez triste, nos sentó en la sala de Carolina y dijo que había estado pensando mucho en qué pasaría si mañana ya no estoy. No porque me muera pronto, sino porque mi cabeza ya no dé. Dijo que no quería que nos peleáramos por cosas materiales, que ya sabía que lo único que tenía era el departamento viejo y algunas cosas, y que quería dejar claro que ese departamento era para los tres por igual, pero especialmente para que el que se encargara de cuidarla no se quedara desprotegido. Sergio tomó la palabra de inmediato. Habló de lo difícil que era cargar con un adulto mayor, de los gastos ocultos, de las noches sin dormir. Yo no lo niego, era verdad, pero su tono era raro, como preparando el terreno para algo. Semanas después, Carolina me llamó para decirme que tenían que hacer un trámite urgente con el departamento de mi mamá, para que no se pierda con Hacienda. Me pidieron que fuera a una notaría un martes por la tarde. Fui. Ahí me explicaron algo que en el papel sonaba lógico. Mi mamá iba a firmar un documento donde nos nombraba a los tres como herederos del departamento, pero mientras ella viviera, Carolina tendría un derecho de uso preferente por ser quien la cuidaba. El notario habló de usufructo, de protecciones, de cosas legales que se mezclaban en mi cabeza. Firmamos varios papeles. Mi mamá estaba ahí, un poco perdida, pero sonriendo diciendo que solo quería que todo estuviera en orden. Yo firmé donde me señalaron. Luis también. Sergio, por alguna razón, estaba sentado al lado del notario, como si fuera coanfitrión. Algo dentro de mí se sintió incómodo, pero otra vez lo callé con la frase que tanto daño me ha hecho. Es familia, no van a hacer nada malo. Pasó el tiempo. El cuidado de mi mamá se volvió más pesado como era de esperarse. Carolina empezó a quejarse más seguido, que la señora ya no se daba abasto, que mi mamá a veces se desorientaba y se quería salir a la calle, que los medicamentos estaban más caros. Yo respondía como podía. Aumenté mi aporte mensual, iba a cuidarla más horas algún fin de semana para que mi hermana descansara. Luis seguía siendo el más ausente, siempre con excusas de trabajo, de turnos, de cansancio. Un día, en una de esas visitas, escuché a Carolina decir una frase que se me quedó grabada. Sergio dice que lo que estamos haciendo por mamá es algo que después se tiene que ver reflejado. No le di importancia completa en ese momento, pero ahora la veo como un anticipo claro. La verdadera tormenta llegó cuando el dueño de la inmobiliaria donde yo trabajaba decidió recortar personal. Me tocó a mí, junto con varios. De un día para otro me quedé sin empleo fijo, con un crédito de departamento que pagar y con el compromiso moral de seguir apoyando en lo de mi mamá. Tenía algo de ahorro, pero no para siempre. Empecé a hacer trabajos temporales, envíos, lo que fuera. Lucía, la novia, ya no estaba en mi vida. Esa es otra historia, así que estaba solo. En medio de ese caos personal, tomé una decisión que ahora sé, fue el primer paso de la locura. Hablando con Carolina sobre mi situación, me dijo que por qué no pensaba en irme a vivir otra vez al departamento viejo de mi mamá. Total, dijo, está vacío, tú podrías vivir ahí, así pagas menos renta, la ayudas con el cuidado y lo que ahorras lo usas para reacomodarte. Me pareció buena idea. Le pregunté a mi mamá y en un momento de lucidez dijo que le encantaba la idea de que la casa volviera a tener vida. Pensé que además estar cerca de ese lugar me conectaría con recuerdos de mi papá. Hablé con el notario para asegurarme de que no hubiera problema legal. Me dijo que mientras mi mamá estuviera viva, la dueña seguía siendo ella, y que si ella me autorizaba a vivir ahí, no había ningún problema. Hicimos una carta sencilla donde ella dejaba constancia de que me permitía ocuparlo. Me mudé, con pocas cosas, como quien regresa al cuarto de niño, pero con adulto encima. Al principio fue un alivio. Pagar menos servicios, tener un espacio que no me ahogara, poder recibir a mi mamá algunos fines de semana para que cambiara de ambiente. Pero esa tranquilidad duró poco. A los pocos meses, Sergio empezó a presionar con algo que al principio no entendí. Hablaba de hacer productivo el patrimonio, de no tener una propiedad solo ocupada, de mover papeles para que no se complique después. Yo ya estaba cansado mentalmente como para entrar en detalles, pero había una frase que repetía que me ponía incómodo. Ese departamento también es nuestro, ¿eh? Lo decía siempre en plural, incluyendo a Carolina. Nunca mencionaba a Luis ni a mí, como si él se hubiera colocado en la posición de heredero directo por estar al lado de mi hermana. Un domingo, mientras yo tenía a mi mamá en el departamento viendo una película vieja, Sergio apareció sin avisar.
Entró con esa falsa cordialidad que le conocía. Sonrisa, abrazo, comentario genérico. Después, cuando mi mamá se quedó dormida un rato, fue directo al grano. Me dijo que tenían una oportunidad de oro. Un conocido suyo quería comprar el departamento donde yo vivía a buen precio, que él se encargaría de todo, que con ese dinero se podía asegurar el futuro de mi mamá, pagar anticipado el cuidado, hasta invertir en algo. Yo le pregunté dónde viviría yo entonces. Me dijo medio en broma, medio en serio, que para eso eres joven, puedes ir a cualquier lado. No te vas a quedar en un departamento que, al final, igual se va a repartir entre todos. Le dije que no pensaba vender, no ahora, no en medio de mi situación. Se molestó. Dijo que estaba pensando con egoísmo, que no veía la foto grande, que me beneficiaba vivir ahí gratis mientras ellos cargaban con el peso diario de mi mamá. Esa conversación fue dura. Le dije que conocía sus negocios y que no confiaba en que el dinero de la venta acabara realmente donde debía. Él se ofendió. Sacó en cara el cuidado de mi mamá, las veces que habían pasado malas noches mientras yo hacía mi vida tranquilo. Hubo gritos. Mi mamá se despertó, confundida, pidiéndonos que no peleáramos. Sergio se fue dando un portazo, diciendo que esto no se quedaba así. Yo me quedé con una mezcla de culpa y orgullo. Culpa por sentir que tal vez estaba siendo duro, orgullo por no haber cedido. Pasaron unas semanas en las que, curiosamente, Carolina dejó de hablarme tanto. Me contestaba seco los mensajes, no me contaba nada de los doctores de mi mamá, parecía distante. Pensé que era por la discusión con Sergio, hasta que un día el golpe más absurdo llegó. Me llamaron de la notaría para recordarme una cita que yo no tenía idea que existía. Pregunté de qué se trataba. Me dijeron que era para formalizar el acuerdo de venta del departamento de la señora Teresa. Sentí como si me vaciaran un balde de agua fría. Fui a la notaría hecho una furia. Ahí me enteré de que Sergio y Carolina habían llevado a mi mamá a firmar unos papeles días antes alegando que yo estaba de acuerdo. Habían presentado un poder que, supuestamente, ella había firmado meses antes dándoles capacidad para realizar trámites en su nombre. El notario, para mi sorpresa, tenía todo en regla. Firmas, copias de credenciales, enfermedades justificando la necesidad de un apoderado. Pedí ver los documentos. Vi la firma de mi mamá, temblorosa, pero parecía suya. Vi una hoja en la que supuestamente los 3 hijos estábamos de acuerdo en que la señora Teresa dispusiera del inmueble como mejor creyera conveniente. Mi firma también estaba allí, pero yo jamás había firmado eso. Era la misma sensación que muchos han tenido cuando ven una firma suya falsificada. Una mezcla de rabia y de incredulidad. Se lo dije al notario. Él se lavó las manos suavemente. Dijo que esos papeles habían sido presentados por Sergio, que yo no había estado ese día, pero que no tenía por qué dudar, porque la credencial coincidía, que si había algún problema, lo resolviéramos en familia o, en su defecto, por vía legal. Salí de ahí temblando. Fui directo a casa de Carolina. Estaban ella, Sergio y mi mamá viendo televisión. Entré sin saludar, con los papeles en la mano. Pregunté qué significaba eso. Carolina se puso nerviosa. Sergio tomó la palabra, como siempre. Dijo que todo era legal, que nuestra madre había decidido vender el departamento para asegurar su futuro, que yo lo sabía, pero como andaba muy estresado, habían preferido no cargarme más. Le grité que eso era mentira, que esa no era mi firma, que estaban usando a mi mamá. Mi mamá nos miraba confundida, sin entender del todo. Sergio, con una calma que me puso más furioso, me dijo que no era tan grave, que el comprador era de confianza, que con el dinero se iba a abrir una cuenta para mi mamá, que yo podía seguir viviendo ahí unos meses de cortesía mientras encontraba otro lugar. Discutimos como nunca. Carolina lloraba diciendo que yo la estaba llamando ladrona. Luis, cuando llegó, se quedó callado, como siempre, sin tomar partido. Yo me sentía solo contra todos. En algún punto, Sergio soltó la frase que, siento, mostraba sus verdaderas cartas. Deberías agradecer que no te hayamos sacado ya, porque legalmente, si el departamento se vende, el nuevo dueño puede pedirte que te vayas mañana. Ahí lo entendí claro. Para él, yo ya era un estorbo, el hermano de su esposa ocupando su inversión. Intenté detener la venta, a través de un abogado. Me explicó que con los papeles que habían presentado no era fácil. Me dijo que podía iniciar un juicio para impugnar el poder, demostrar que la firma era falsificada, argumentar que mi mamá no estaba en pleno uso de sus facultades cuando la hicieron firmar, pero todo eso tomaba tiempo, dinero y energía. Mientras tanto, el proceso de venta podía seguir. El comprador, por cierto, era un conocido de Sergio.
Todo cerraba demasiado. No pasó mucho hasta que recibí la visita que más temía. Un extraño tocó a mi puerta con cara amable para presentarse como el nuevo propietario del departamento. Me enseñó su escritura con el nombre de mi mamá tachado y el suyo recién impreso. Me dijo que entendía que yo necesitaba tiempo, pero que en 3 meses necesitaba el departamento libre. 3 meses. Después de haber regresado ahí como refugio, después de haber cuidado la memoria de mi papá entre esas paredes, después de haber recibido a mi mamá ahí con sus olvidos y sus momentos de lucidez, ahora tenía que irme por decisión de un cuñado que veía la casa como un activo. Llamé a Carolina esperando que al menos ella hiciera algo. Me dijo con voz cansada que ya estaba hecho, que no podía echarse atrás, que el dinero ya estaba comprometido en el cuidado de mi mamá, que si yo me oponía estaba poniendo en riesgo su bienestar. De pronto, el malo era yo. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Busqué cuarto, volví a alquilar, guardé mis cosas en cajas otra vez. Me despedí del departamento como quien se despide de un familiar. Mi mamá, cada vez que la llevaba, preguntaba por qué había cosas empacadas. Carolina le decía que era para arreglar. Yo no tenía corazón para explicárselo. Paralelamente, en la familia empezó a circular la versión de que yo me había puesto loco por un departamento, que no entendía que era para el bien de mi mamá, que había amenazado con juicios, que Sergio solo estaba tratando de asegurar el futuro de todos. Mi tía, la hermana de mi mamá, me llamó para decirme que cómo podía ser tan duro, que qué importaba una propiedad cuando se trataba de cuidar a la madre. Yo me sentía dando cabezazos contra una pared de historias que otros estaban escribiendo sobre mí. Al final acepté que no iba a poder deshacer la venta. Legalmente podía pelear años y quizá ganar algo, pero mientras tanto la tensión con Carolina y mi mamá sería insoportable. Elegí una batalla distinta. Cerré, con ayuda de un abogado, un acuerdo donde constara claramente cuánto dinero había entrado por la venta, en qué cuenta se había depositado, quién podía moverlo, cómo se usaría. Insistí en que se separara una parte específica para el cuidado de mi mamá y que el resto quedara congelado hasta que ella faltara, momento en el cual recién se repartiría entre los 3 hermanos. No confiaba en que Sergio no encontrara la forma de vaciarlo, pero al menos había un papel más claro que el poder turbio antiguo. Fue mi única victoria en medio del desastre. Mi relación con Carolina quedó rota. Seguimos viéndonos por obligación, por mi mamá, pero ya no hay confianza. Ella sostiene que no me quiso hacer daño, que se dejó convencer de Sergio de que era lo mejor, que pensó que yo estaba exagerando, que la palabra familia la cegó ante las ilegalidades. Sergio, por su parte, ni siquiera intenta disfrazarlo. Me saluda frío, menciona mis decisiones con tono sarcástico, vive como si no hubiera hecho nada mal, como si todo fuera un simple desacuerdo entre cuñados. El golpe más fuerte, sin embargo, vino de las palabras de mi mamá en uno de sus días más lúcidos. Estábamos en el jardín del lugar donde ahora vive, una residencia que, al menos, tiene buena atención. Me miró largo rato y me dijo, «Hijo, a mí me duele verlos peleados por cosas que ni siquiera voy a llevarme cuando me muera. Yo firmé papeles que no entendí del todo. Confío en ustedes. Si me equivoqué, perdónenme, pero no dejen de hablarse por algo que era mío, no de ustedes. Solo le dije que la quería y que pasara lo que pasara no la iba a abandonar. Hoy vivo alquilado otra vez. Sigo pagando el crédito de mi departamento original, ese que compré a los 28, que por suerte está solo a mi nombre. Mi situación económica es más precaria, porque entre el desempleo, la mudanza y algún dinero que tuve que gastar en abogados me quedé casi sin ahorros. Pero al menos duermo tranquilo en una cosa. No vendí lo que era mío, no jugué con la firma de nadie, no usé la enfermedad de mi mamá como excusa para negociar con sus paredes. De todo esto me quedó la enseñanza de que en las familias no basta con confiar porque es sangre, cuando hay propiedades y decisiones grandes de por medio. De todo esto me quedó claro que el amor a una madre no se demuestra firmando cualquier cosa que te pongan enfrente, sino asegurándote de que lo que se hace en su nombre la protege de verdad, incluso de sus propios hijos. De todo esto saco que la peor traición no fue perder un departamento, sino ver cómo se acomodaba el relato para convertirme a mí en el villano por no aceptar una jugada sucia. Y sobre todo, de todo esto me quedó una certeza incómoda pero real. Cuando alguien en la familia empieza a repetir demasiado la frase «es por el bien de mamá», mientras saca papeles y mueve dinero, vale más pedirle un abogado que un abrazo, porque en ese momento no solo están jugando con sentimientos, también están jugando con la vida y el futuro de todos.